La curiosidad puede llegar a ser muy peligrosa en ciertos contextos. Los niños pueden llegar a herirse por la curiosidad de saber qué es lo que pasa si hacen determinada cosa. O los adultos pueden llegar a tener el corazón totalmente roto por la curiosidad de iniciar una relación con alguien que no les conviene. Es por eso que mucha gente dice que la curiosidad mató al gato. Y créanme, no es para menos, porque la curiosidad terminó por darme una experiencia inolvidable, y no fue una para nada agradable. Hola a todos, ¿cómo están? Quisiera no estar contándoles esta historia, pues solo me trae malos recuerdos, pero mi psicólogo dice que tengo que afrontar estos sentimientos, y supongo que hablar de lo que pasó es un buen inicio para ello, ¿verdad? Mi nombre es Andrés. Tengo 36 años y soy camionero. No llevo la cuenta de cuántos años llevo exactamente dedicándome a esto, pero estoy seguro de que inicié cuando tenía aproximadamente unos 24 a 25 años. No lo esperaba, pero encajé en este trabajo sorprendentemente bien. Pienso que probablemente eso se deba a mi personalidad. Yo considero que soy un espíritu libre, con todas las ventajas y desventajas que eso conlleva. Me encanta ir de aquí para allá, pero nunca me establezco en un solo lugar. Y así ha sido con todo, incluyendo mis relaciones. He tenido 2 hijos con 2 mujeres distintas, y por más que las he querido, nunca he podido ser capaz de hacer lo que llaman sentar cabeza. No sé cómo explicarlo, pero para mí era algo extremadamente difícil. Obviamente siempre pensé en la razón de esto, pero nunca lo llegué a analizar de forma tan profunda. Antes de aquella ocasión, fue una de esas veces en las que pasa algo tan grave que te hace pensar de otra manera y ver tu propia vida de una forma totalmente distinta. Recuerdo muy bien que eso fue hace ya unos 3 años. Estaba haciendo un largo viaje para entregar una cantidad para nada despreciable de materiales de construcción, pues estaban construyendo un gran condominio en aquella ocasión. Según sé, la idea de aquel proyecto era que fuera algo campestre, así que la construcción quedaba en un punto en las afueras de una ciudad que estaba a una semana de la mía. Me gusta mucho hacer este tipo de viajes de larga duración, pero no me agradaba mucho cuando lo que tenía que llevar era un cargamento tan pesado, pues debía tener el máximo cuidado posible para no volcarme en una curva, y aún más cuando el camino estaba lleno de carreteras sinuosas que, en ciertos contextos, pueden llegar a ser demasiado peligrosas para un vehículo tan grande. Hay que tener mucho en consideración: la mejor hora para conducir por el lugar, las condiciones de la carretera, la velocidad y muchas otras cosas. A pesar de lo que parece, siempre me he caracterizado por hacer bien mi trabajo. Y como todas las condiciones negativas que tenía en esta ocasión, no solo me sentía nervioso, sino que también muy estresado. Después de analizarlo con la mayor calma posible, concluí que la mejor forma para llevar estos materiales lo más rápido posible y sin problemas era conducir de noche. Poco tráfico, menos riesgo de accidentes con otros vehículos, y si era necesario, podría conducir muy lento sin temor a afectar el flujo de tráfico en alguna carretera. Con ese problema resuelto, todo lo que quedaba era completar el trabajo, lo cual fue verdaderamente sencillo los primeros 3 días, pero al 4.º día todo cambió. Fue cuando el camión empezó a ponerse difícil, y no sé si era por el cansancio, pero parecía como si la carretera fuera más angosta de lo normal. Recuerdo muy bien que estaba pasando por una carretera sinuosa. Tenía muchas curvas y bosques por todos lados, y de repente me pareció ver algo en el bosque que brillaba más de lo que debería en una oscura y fría noche en medio de la nada. Al principio no le di demasiada importancia, pero a medida que iba avanzando, me di cuenta de que aquel resplandor no desaparecía. No sé si era mi imaginación, pero
Parecía como si estuviera siguiéndome o algo por el estilo, lo cual obviamente me pareció terriblemente extraño. Después de un rato ya no era algo que me pareciera extraño, sino que llegaba a ser algo molesto. Una luz que alumbraba directamente a mi rostro y que en ocasiones no me dejaba ver bien. Aunque mi camión fuera el único vehículo sobre la carretera, aún podía accidentarme, por lo que no era una sensación para nada agradable ser cegado de vez en cuando. Llegué a pensar que tal vez era un bromista o algo así. Al principio sentía algo de curiosidad, pero en aquel instante sentía que era una necesidad imperante descubrir la fuente de aquella extraña luz o no podría estar en paz. Así que, en contra de todo sentido común, me detuve y me bajé del camión para hacer algo que ahora mismo considero realmente muy tonto: seguir la luz. Realmente parecía que estaba hipnotizado, pues no me di cuenta de cuánto tiempo me la pasé caminando en medio de los árboles y los arbustos. Pero después de un rato, la luz simplemente desapareció sin dejar rastro alguno. Parecía como si hubiera estado en alguna especie de trance, porque en el momento en que esa luz dejó de alumbrarme, fue cuando me di cuenta que todo a mi alrededor estaba lleno de niebla exageradamente espesa, tanto que no podía ver nada más allá de 1 metro. Y fue ahí cuando verdaderamente me asusté. No tenía idea de qué camino tomar para regresar a mi camión. En cuanto fui consciente de esto, me preocupé mucho e hice lo que me pareció más lógico en ese momento: regresar sobre mis pasos. No sé si tuvo mucho sentido tomar esta decisión, pero estaba desesperado, y en ese momento me pareció una excelente idea. Sin embargo, no importaba cuánto caminara, esa niebla seguía ahí y no parecía como si fuera a desaparecer. De hecho, creo que se puso aún más tensa, y con toda la oscuridad circundante, no podía evitar estar realmente nervioso. Después de un rato, empecé a escuchar sonidos extraños. Primero fueron pasos, lo cual me hizo correr, pues pensé que era algún animal salvaje y peligroso. Y mi suposición se hizo aún más fuerte en cuanto empecé a escuchar gruñidos y rugidos. Pero todo lo que creí que pasaba se desvaneció en cuanto empecé a escuchar risas. ¿Quién anda ahí? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que quieren de mí?, pregunté nerviosamente mientras empezaba a correr desesperadamente. Sin embargo, no escuché ninguna respuesta, y después de un rato, todos esos sonidos repentinamente desaparecieron. Ingenuamente pensé que estaba a salvo, pero luego de esto, sentí que algo me sujetó del tobillo, y antes siquiera de poder fijarme, esa cosa me jaló. Me tiró al suelo y empezó a arrastrarme. Empecé a gritar y a suplicar desesperado. No sé si fue simplemente porque escuchó mi súplica o si lo que realmente quería era sacarme del lugar. Pero sea lo que sea que pasó, me llevó fuera de la niebla. En cuanto salí, una vez más, aquella luz empezó a alumbrar. Fue tan intensa que esta vez me cegó. Aún así, me puse de pie y empecé a caminar. Ni siquiera sabía hacia dónde me dirigía, pero si de algo estaba seguro, es que debía alejarme de ese lugar tanto como pudiera. Y en cuanto el efecto de la ceguera pasó, de una manera sorprendente y desconocida, había regresado hasta el lugar donde estaba mi camión. He pensado muchas cosas desde ese día. He escuchado algunas historias con algunas similitudes en este canal, y la verdad es que creo que tuve mucha suerte de haber salido ileso. Realmente pudo ser peor, y pude no haber regresado,
Así que estoy agradecido por la fortuna que tuve. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome exactamente qué fue lo que pasó, pero no creo que el saberlo sea algo muy sano que digamos. El caso es que después de ese día, y sin importar la curiosidad que me genere algo, nunca me volví a bajar del camión en medio de una carretera, y por supuesto, aún menos de noche. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Creo que mis padres debieron enseñarme que no hay que levantar todo lo que a las personas se le cae en la calle. No todo lo que encuentras por casualidad tirado en el suelo puede llegar a ser algo bueno. Y esa lección tuve que aprenderla de la peor manera. Mi nombre es Luis, tengo 34 años y soy camionero. Mucho gusto a todos y un saludo especial a toda la comunidad. La verdad es que no conocía este canal. Fue un amigo quien me lo recomendó hace unos pocos días y no pude resistir la tentación de contar mi historia. Trabajo para una compañía de mensajería y generalmente estoy entregando paquetes por todo el país que generalmente llegan al exterior. Nunca tuve la suerte de casarme o de que alguna mujer se enamorara de mí, ya que vivo solo y no hay nadie que me espere en casa. Así que creo que es el trabajo perfecto para mí. El viajar tanto me hace olvidar de muchos infortunios que he tenido, así como los sueños que jamás llegué a cumplir. Pero bueno, no vine aquí a deprimirlos con mi desafortunada vida, sino a contarles lo que quizás fue la situación más peligrosa que jamás viví. Recuerdo que en esa ocasión estaba por romper mi propio récord y cumplir un mes entero viajando. Siempre he estado a pocos días de cumplirlo, pero esta vez estaba muy seguro de que podría alcanzarlo. Probablemente no es algo de lo que estar orgulloso, pero ese tipo de cosas son las que me ayudan a mantener mi salud mental. A pesar de que estaba por romper mi propio récord, la verdad es que no había descansado apropiadamente durante todo el mes, así que estaba totalmente agotado. Había cumplido a cabalidad con todas las entregas y llevaba tiempo de sobra para cumplir con la última, por lo cual decidí detenerme en una parada de descanso un poco temprano y dormir bien toda la noche. Sin embargo, en cuanto llegué al lugar, noté que un camionero que ya se estaba yendo tiró algo al suelo. Si no lo hubiera visto, simplemente hubiera creído que se le había caído, pero no fue así. Su intención de tirar eso era demasiado clara, y me pareció escucharlo decir algo como que por fin se deshacía de esa cosa o algo por el estilo. La verdad es que estaba un poco lejos, pero estoy bastante seguro que lo que dijo estaba relacionado. No bastándole con esto, en cuanto se subió al camión, se aseguró de que las llantas de este pasaran por encima de ese objeto rectangular que había tirado antes al suelo. En cuanto yo estacioné, no pude resistir las ganas de saber qué era lo que había tirado en el suelo, por lo cual me bajé del camión y fui directo hasta ese punto. Quizás lo que había ahí ya había sido aplastado por ese camión de antes, pero al menos podría saciar mi curiosidad por saber qué era. No demoré mucho hasta llegar a ese punto, y para sorpresa mía, parecía un pequeño libro con la fachada de cuero. Algo así como una agenda o un diario. Imagino que ustedes saben qué es de lo que estoy hablando. Lo levanté del suelo y en la parte de atrás decía algo muy escalofriante. El nombre de una mujer, que imagino que fue la dueña original de ese pequeño libro. Pero también había una clara advertencia. Cualquiera que se atreviera a ver el contenido de ese libro quedaría marcado con una maldición. No creí eso ni por un segundo, y simplemente me llevé aquel libro conmigo. De hecho, pensé en mirar el contenido de este después de darme una buena ducha con agua caliente en cuanto llegara a la habitación.
Y así lo hice. Pero en cuanto abrí aquel pequeño libro, todo lo que vi fueron símbolos extraños que jamás en mi vida había visto. Además de eso, todo estaba claramente hecho a mano, lo que reafirmaba mi teoría de que ese libro era alguna especie de diario, y no podía parar de preguntarme qué es lo que había hecho que aquel tipo lo tirara al suelo con tanta ira. Así que decidí guardarlo en caso de que alguien llegara a buscarlo. Debo decir que, a pesar de no entender nada, los dibujos que había ahí eran algo, cuando menos, escalofriante. Habían dibujos de partes del cuerpo mutiladas, así como de alguna cabeza de algún animal. Y aunque no podía entender nada de lo que decía el libro, estaba bastante seguro de que eso hablaba de alguna especie de receta que llevaba lo que mostraban los dibujos. Estuve hojeándolo el tiempo suficiente, pero estaba ahí para descansar, por lo cual me detuve en cierto punto de la noche, lo dejé sobre el escritorio y me fui directo a dormir. Pero, no lo sé, sucedieron demasiadas cosas extrañas luego de eso. Lo primero fue que la ventana de la habitación se abrió de forma escandalosa y estrepitosa. Esto me sacó de mi sueño de inmediato y me levanté muy asustado. Parecía como si el viento hubiera hecho que se abriera repentinamente, pero me parecía extraño que esto le pasara a esa ventana, pues estaba bastante seguro de que cuando la cerré, le puse el seguro. Eso no fue lo único. Después del pequeño incidente de la ventana, me pareció que en el interior de mi habitación había una figura de pie observándome, pero en cuanto encendí la luz, me di cuenta de que en realidad no había nadie ahí. No tenía sentido que estuviera pasando aquello, pero la extraña figura seguía ahí en cuanto apagaba la luz. Así que para sentirme seguro, dormí con la luz encendida. Luego de esto, en cuanto estaba quedándome profundo de nuevo, sentí que la sábana con la que me estaba abrigando fue arrebatada violentamente. De inmediato abrí los ojos y miré en cada rincón de la habitación, pero lo único que pude ver fue la sábana tirada en el suelo. La levanté y volví a abrigarme un tanto preocupado por la situación, y en cuanto volví a dormirme, esta vez no hubo ninguna interrupción más. Sin embargo, el panorama de la mañana siguiente no era demasiado alentador. Todo dentro de la habitación estaba hecho un caos. Era como si un huracán hubiese pasado mientras yo dormía. Y lo más preocupante es que amanecí con la sábana que se suponía que debía abrigarme, enrollada alrededor de mi cuello, como si fuera alguna horca o algo así. El lugar donde estaba no era un hotel, era una simple parada de descanso, y tendría que organizar todo antes de irme, o tendría que pagar alguna multa por dejar todo tan desordenado, lo cual me tomó más tiempo del que yo esperaba, porque de alguna extraña forma que no podía explicar, me sentía más agotado de lo que estaba cuando me dormí. En cuanto terminé de organizar, recogí todas mis cosas, incluyendo aquel libro, y pasé por la recepción para pagar. En cuanto me dirigí hacia el lugar donde dejé estacionado mi camión, me encontré con una mujer que parecía ser una aseadora que se quedó mirando fijamente el pequeño libro que yo tenía en mi mano. Ella solo me dijo una palabra: «Quémalo». Y sin yo entender lo que ella quería decirme, simplemente se fue. Yo también seguí con lo mío. Llegué hasta mi camión y me fui del lugar. Pero esta vez, en vez de guardar el libro en la guantera o algo así, lo puse en el asiento del pasajero. Durante todo el día, escuchaba susurros de extraños en mi oído. Cuando pasaba un auto delante de mí, escuchaba voces que me decían que pisara el acelerador y que lo estrellara. O cuando pasaba por alguna carretera con algún acantilado, las voces me decían que acelerara y que tirara el camión por el acantilado. Lo más extraño de todo esto
es que cuando escuchaba estas voces, sentía el impulso y el deseo de hacerlo. Afortunadamente mi sentido común aún funcionaba correctamente y supe detener mis intenciones de hacer tal cosa. Sin embargo, a medida que pasaban las horas durante el día, no podía evitar preguntarme de dónde rayos salían esos pensamientos tan oscuros y peligrosos. Realmente pensé que la situación iba a mejorar con el pasar del tiempo, pero en cuanto llegó la noche, todo empeoró. Las voces ya no eran susurros, eran gritos, y los deseos e impulsos que sentían no eran solamente de tirarme por un precipicio o de estrellar a otro vehículo, sino que eran de estrellarme con cualquier cosa: un árbol, una casa, un edificio, un muro o lo que fuera. Creo que fue llegando a eso de las 11 de la noche que lo único que escuchaba era gritos que decían que acelerara. Todo se volvió tan incontrolable que en cierto momento y sin darme cuenta, la velocidad a la que iba era de unos 120 kilómetros y seguía aumentando. Creo que no necesito explicar lo peligroso que es conducir a semejante velocidad. Pero además de esto, sentía que el aire al interior de la cabina era exageradamente escaso, al punto en el que me costaba demasiado esfuerzo respirar. Estaba perdiendo la concentración y lentamente el conocimiento. De inmediato, pisé el freno y salí del camión, pero debido a que se me estaba acabando el aire, simplemente abrí la puerta como pude y caí al suelo. Afortunadamente no me golpeé la cabeza, pues el camión era grande y la distancia hacia el suelo no era corta, pero sí me llegué a lastimar mi brazo izquierdo. En cuanto salí del camión, realmente se sintió como cuando se te está acabando el aire debajo del agua y sales a tomar aire. Pero debido a que estaba a punto de perder el conocimiento, la violenta tos que vino con esto hizo que me ardiera la garganta. Fue ahí cuando descubrí que las extrañas voces venían del interior del camión, y aún más, de aquel extraño libro. En ese momento, recordé lo que me dijo la anciana en aquella parada de descanso, y fue ahí cuando lo entendí. Si quería tener paz, debía quemar ese libro. Ahora cobraba sentido el por qué ese tipo de antes había llegado al extremo de dejarlo tirado ahí, e incluso pasarle las llantas del camión por encima. En ese momento estaba demasiado claro lo que debía hacer, así que apresuradamente tomé un bidón lleno de gasolina y un encendedor que siempre cargaba conmigo. Luego tomé el libro. Este se sentía pesado y frío. No podía llevarlo demasiado lejos de donde me encontraba, así que simplemente lo tiré al suelo y ahí, a un lado de la carretera, vacié todo el bidón de gasolina y rápidamente encendí el fuego. En cuanto el libro empezó a incendiarse, recuerdo vívidamente que lo primero que pasó es que escuché un grito desgarrador de una mujer, y luego de esto, el fuego se avivó muchísimo más de lo que esperaba. Las llamas incluso llegaron a ser más altas que yo, y eso que yo mido 1,85 metros. Inmediatamente me alejé, pues el calor era insoportable. Pero esto no fue lo más extraño. Lo más extraño fue que aquel libro no se quemaba. Podía verlo encendido en fuego, pero estaba intacto. Y así permaneció por un largo rato. No llegó a quemarse sino hasta 1 hora después. Lo bueno de todo esto fue que el resto del viaje transcurrió con normalidad y no me han vuelto a pasar cosas extrañas después de eso. Todavía hoy me impresiona que realmente existan objetos malditos. Supondré que aquel libro pertenecía a alguna bruja o algo así, pero eso ya no importa. El caso es que jamás volvería a tener algo que ver con ello, y después de esos sucesos, creo que quedé algo traumado,
y desde entonces no he vuelto a levantar nada que encuentro tirado en el suelo, y mucho menos en la calle. No quiero volver a vivir una situación así, por lo cual ni siquiera cuando encuentro dinero tirado en el suelo soy capaz de levantarlo. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. A veces algo aparentemente inofensivo puede llegar a resultar increíblemente peligroso. Esto ha pasado mucho en la naturaleza con animales, objetos o incluso con personas. Y es por eso que siempre debes estar alerta si no quieres que algo como lo que me pasó te ocurra a ti. Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo muy especial a toda la comunidad de este canal. Buenas noches y espero que se encuentren bien. Mi nombre es José Javier Morales. Tengo 45 años y soy un camionero independiente desde ya hace algunos años. No diría que trabajé duro para estar donde estoy, porque la verdad es que estaría mintiendo. Para ser totalmente honesto, las cosas simplemente se dieron. Y si puedo presumir de algo en ese proceso, es que supe aprovechar las oportunidades en cuanto llegaron. Y la verdad es que no me ha ido mal. Tengo una buena cantidad de clientes. No tengo que viajar demasiado, pues la mayoría de los trabajos que hago son dentro de la ciudad. Y la verdad es que no gano una mala cantidad de dinero. De hecho, actualmente gano casi el triple de cuando era un simple empleado de una compañía a la que no le importaba. Me causa mucha gracia las vueltas que da la vida, pues ahora, incluso la compañía para la que trabajaba está en mi lista de clientes, pero eso es una historia para otra ocasión. Esta vez vine a contarles un pequeño pormenor que tuve con un cliente fortuito, pero si de algo estoy seguro, es de que jamás voy a volver a trabajar con ese tipo de personas. El dichoso cliente era un museo de la ciudad. No era demasiado grande, y según sé, una compañía lo compró o algo así. El caso es que todas las exhibiciones que tenían estaban siendo trasladadas al Museo de Historia Natural de la ciudad, y el edificio iba a ser utilizado para otra cosa. El día en el que me contactaron al teléfono, sonó varias veces. No quise contestar porque estaba muy ocupado, pero quien sea que estuviera llamándome, era demasiado insistente, así que efectivamente fui obligado a contestar, a menos que quisiera que el teléfono sonara durante todo el día. El sujeto que habló conmigo, que se suponía que era el exdirector del museo, me pidió que lo ayudara a transportar unas exhibiciones que la compañía de transporte que contrataron no quiso llevar. Este solo hecho me parecía demasiado extraño, pero me estaba ofreciendo el doble de lo que normalmente cobro, así que no pensé demasiado en ello y acepté. Al día siguiente estaba puntual a la hora a la que me citaron. Me parecía extraño que fuera a las 8 de la noche cuando ya había oscurecido, pero con la cantidad de dinero que era, no iba a quejarme. Según lo que me dijeron, lo que yo llevaba era demasiado importante, y no querían arriesgarse a que tuviera algún accidente y que se averiara en las exhibiciones. Sonó lo suficientemente lógico para mí, pero las preguntas regresaron en cuanto vi que estaban subiendo un cajón que estaba totalmente sellado. Me respondieron que eran unas tablas de piedra muy antiguas y que tenían una escritura muy importante. Me dijeron expresamente que los sellos de la caja no podían romperse bajo ninguna circunstancia. No sé si es porque no confiaban que yo no pudiera cumplir con el encargo o algo así, pero el caso es que la persona que me llamó para contratarme se fue conmigo en el camión, lo cual, en vez de ponerme nervioso, me tranquilizó, pues la verdad no tendría que informar de cada cosa que pasara, sino que si llegaba a pasar algún imprevisto, el cliente podría verlo. A pesar de esto, debo admitir que sí fue un tanto molesto que este sujeto estuviera todo el tiempo pidiéndome que bajara la velocidad, que no tomara ciertas curvas o que evitara los baches de la carretera.
Entiendo que estuviera preocupado, pero el tipo era un dolor en el trasero. Sin embargo, a medida que avanzábamos, había cosas que me comenzaban a parecer muy extrañas. Primero, el intenso olor a azufre que empezó a inundar la cabina de mi camión. Yo le pregunté varias veces al sujeto si había montado algo que pudiera oler así en el camión, y todas las veces que le pregunté, me dijo que no. El olor era tan insoportable que no pude resistirme a detener el camión y bajarme a revisar qué es lo que estaba pasando, y el sujeto también me ayudó. Sin embargo, por más que buscamos, no pudimos encontrar nada. Y todo lo que pudimos hacer para mitigar el olor fue dejar los vidrios de las ventanas abajo y rociar alcohol periódicamente dentro de la cabina. Sin embargo, el extraño olor era solo el principio de lo que pasaba, pues un rato después de aquello, empezamos a escuchar como si algo se estuviera moviendo en la parte trasera del camión. No era un movimiento normal. Sonaba más como si algo se estuviera moviendo violentamente, tanto que, incluso en cierto momento, sentí como si el camión comenzara a sacudirse de un lado a otro. Honestamente, me pareció un poco tedioso volver a detenernos para revisar lo que estaba pasando, pero el sujeto no tardó en comenzar a pedirme que me detuviera, mientras decía que debíamos revisar que los sellos de aquella caja no se hubieran roto. Una y otra vez me pregunté el por qué se veía tan nervioso, pero era el cliente y había pagado muy buen dinero, todo por adelantado, así que simplemente no podía negarme. Un poco molesto me detuve, y el sujeto se bajó apresuradamente a revisar la parte de atrás, y tuve que acompañarlo, pues era yo quien tenía las llaves del candado. En cuanto abrí, el tipo entró apresuradamente, y unos segundos después, lo que se escuchó fueron los gritos de él. Inmediatamente me subí al camión para verificar rápidamente lo que había ocurrido, y ahí encontré el sujeto tirado en el suelo y babeando sobre el piso del camión. Intenté levantarlo, pero no tenía caso. Era como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Y en ese momento, no pude evitar mirar en la dirección de aquella caja que se suponía que estaba sellada. Y ahí me di cuenta que la parte delantera estaba completamente descubierta. Era como si hubiera sido arrancada. Y enseguida vi 2 tablas de piedra ahí con una escritura dorada. No podía entender el lenguaje de estas escrituras, y en cuanto menos lo pensé, simplemente me encontraba conduciendo el camión de nuevo. Estaba muy confundido. Seguía conduciendo mientras me preguntaba cómo demonios había regresado a la cabina y dónde estaba el sujeto que me acompañaba. Y de inmediato y sin avisar, un camión de basura se estrelló conmigo de frente. En ese mismo instante me desperté. Estaba de nuevo en la parte trasera de mi camión, acostado en el suelo y babeando vergonzosamente. El sujeto ya se había despertado y le había puesto una manta a esas tablas de piedra para evitar que las viéramos. Inmediatamente yo me levanté asustado y le pregunté qué rayos había pasado. Y él me respondió con un poco de temblor en su voz que estas tablas de piedra eran un objeto ritual de una civilización antigua para poner a prueba la mente de sus mejores guerreros, y al verlas directamente, algunas personas podían ver su peor miedo hacerse realidad. Otras podrían ver la muerte de un ser querido, o en mi caso, ver el momento exacto de tu muerte. En general, aquellas visiones podían variar de persona a persona, pero lo cierto era que esas tablas tendían a quebrantar la mente de cualquier persona que las mirara directamente. Una y otra vez le pregunté por qué tenía algo tan peligroso en un museo, y realmente no quería tener nada más esa cosa en mi camión. Pero ya estábamos cerca de llegar a nuestro destino. Sin embargo, tanto él como yo
Estábamos tan conmocionados con lo que vimos que tuvimos que quedarnos ahí esperando a que nuestros cuerpos dejaran de temblar. En un momento, y para calmar los ánimos, quise preguntarle al tipo qué le habían mostrado las tablas, pero justo en el momento en el que pensé lo que me habían mostrado a mí, el momento exacto de mi muerte y de una forma tan repentina, supe que era mejor no hablar de ello. Después de un buen rato sentados y sin decir una palabra, ambos logramos recomponernos medianamente. Yo manejé el camión con las manos pegadas al volante y temblando de cuerpo entero. Iba a la mínima velocidad que podía, siempre pensando en aquella visión. El sujeto que me acompañaba no dijo nada, pues noté que también estaba sumergido en sus pensamientos. De alguna manera logramos llegar a nuestro destino, y después de ese día, no pude volver a manejar por un mes entero, pero luego pude recomponerme. Creo que aprendí a aceptar el momento de mi muerte. A todos nos tocará eventualmente. Así que después de estar en terapia por mucho tiempo, decidí no pensar demasiado en ello. Lo único que sé es que jamás volví a aceptar trabajos que tuvieran que ver con un museo, no importa cuánto me ofrecieran.